y aquí estamos, señores, recibiendo con mucho cariño a un cumpleañero, porque estaba de cumple fin de semana, mi querido José Martínez Hoppelman, un destacado abogado dominicano, muy querido por mí en lo personal, con una trayectoria de más de 2 décadas en el ejercicio del derecho, conocido por su trabajo en casos de alto perfil, su defensa de derechos fundamentales y su participación en iniciativas de política pública, además de administración de justicia en República Dominicana. De verdad que es un honor que sacaras este ratito para un caso tan delicado, con tantas aristas a nivel legal, para edificar un poco a nuestra comunidad. Bienvenido, José. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, a las órdenes para responder sus preguntas. Sabe que hace poco hubo mucha indignación cuando se puso en libertad a los tíos de Brianna Henao, quienes se dice que uno de ellos admitió mientras estuvo detenido, que fue el autor y responsable de tanto abuso sexual a la niña como también en la desaparición de su cuerpo. Pero eso todavía, dentro de todo eso, se quedó muy hacia si fue un rumor o fue una realidad. Lo único que sí sabemos como seguro, a nivel de lo que nos ha dado la policía, es que sí se pusieron en libertad. ¿Es cierto ese rumor que se dice, es que sin cuerpo no puede abrirse un caso contra ellos? Mira, wow, aún en el 2026... encontrar que medios de comunicación o comunicadores entiendan que sin el cuerpo no hay homicidio es un total despropósito y es una gran mentira. No sé si ustedes recordarán el caso de la niña Liz María, una niña de 8 años que fue grumiada, como se dice, por un vecino que era panadero llamado Stalin Francisco. Eso fue el 16 de agosto del 2020. Esa niña pues fue, supuestamente buscó un celular a la casa ese día en la mañana y nunca salió de su casa. Por lo menos nunca se vio salir. Lo que se vio salir fue el señor en un motor con un canasto y algo dentro. ¿Qué sucedió? Bueno, pues la comunidad fue a ese lugar, dañó prácticamente la escena del crimen tal como ocurrió en este caso. Y nosotros nos preocupamos en ese momento. Yo tuve la oportunidad de participar en ese caso, de encontrar evidencias periféricas de la ocurrencia del hecho para poder llevar a la conciencia del juzgador o los juzgadores que ese hecho había ocurrido aunque el cuerpo no apareciese. Porque el cuerpo fue lanzado en la autopista Las Américas, ¿verdad? En el mar. En esos días se hizo una búsqueda con buzos de 2 o 3 días y hubo una tormenta y hubo que suspender esa búsqueda, el cadáver nunca apareció. Wow. Pues la realidad es que a través de técnicas de investigación y de comprobación de los hechos, planimetrías, perros, se logró llevar a los juzgadores la conciencia de que el hecho había ocurrido y cuál había sido el móvil de la ocurrencia del hecho y cuál había sido el lugar donde se dispuso del cadáver. Y ese señor fue condenado a 30 años por la justicia dominicana. Y esa sentencia ya es definitiva, fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo advertía con el caso de Emily Peguero que si la opinión pública seguía mal informando sobre el tema de que sin cuerpo no hay homicidio, porque ese es el elemento material del homicidio, eso es un gran disparate, la gente en su ignorancia iba a tratar de cometer crímenes y esconder los cadáveres. Totalmente, es una invitación. Y de ahí para acá hemos visto varios casos. Sí. El de Liz María fue uno de esos. Y este es otro. Entonces, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad sin que ustedes sepan y la audiencia de ustedes sepa que el principio de la no autoincriminación es un principio transversal al proceso penal. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede declararse culpable si usted quiere, pero la prueba del caso tienen que confirmar lo que usted está diciendo. Ok. Porque usted puede estar siendo objeto de un chantaje, claro, o de una presión, o de lo que fuere. O desviando la realidad, claramente. O echándote la culpa por otro. Entonces, indefectiblemente, la sentencia de condenación en la República Dominicana, que limita el derecho fundamental de la libertad por un tiempo que está previamente establecido en la ley, tiene que ser directamente proporcional y ligada a las pruebas del caso. Y eso me trae a una reflexión. Una vez, haciendo yuca en un tribunal, aquí en el primer tribunal colegiado, me llamó la atención que había una persona sometida por plagio, y era una persona que tenía una fotocopiadora fuera de una universidad, de estas cercanas, y el señor había admitido los hechos frente al Ministerio Público, ya después de años sometido.
Bueno, pues el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional escucha a este señor, escucha al Ministerio Público, él acepta la pena frente a su abogado y el tribunal le dice, no se puede. Porque es que en el expediente que ustedes me trajeron no hay ninguna prueba con la que yo pueda condenar a ese señor. No es suficiente. Entonces, el Ministerio Público en la República Dominicana se ha acostumbrado a investigar lo que le cuentan. Y se ha acomodado con los casos con delatores o utilizando la policía, para no decir el Ministerio Público, tácticas modernas de investigación que fueron dejadas de utilizar en los años 50, que ustedes saben cuáles son, donde la gente admite las cosas. Entonces, eso en el día de hoy no es posible para llevar a puerto seguro un proceso como en el caso de la niña Brianna. A eso se debe entonces, y perdóname, que el Ministerio Público, porque hay que ser honesto, no ha emitido ninguna declaración formal sobre eso. Hasta ahora es la prensa que está manejando esos temas, como se dijo, parece, rumores. Entonces salen todos estos periodistas que llegaron a la zona entrevistando a todos los lugareños. Entonces tú dices, ¿cuánto desierto hay? Realmente, ¿cuál es tu mirada como abogado? Es que yo ni siquiera puedo decir que hay una declaración de culpabilidad. O sea, porque no la hay formalmente. Yo no puedo afirmar eso. O sea, ninguna autoridad ha confirmado eso. Lo que sí hemos visto, y los hechos así lo demuestran, es que 2 personas fueron apresadas a través de órdenes judiciales que fueron dadas sin el debido sustento. Porque si hubieran tenido sustento, esa persona, en vez de ponerle en libertad, usted la lleva a una medida de coerción. Entonces, esas personas fueron apresadas para que fueran el objeto de un interrogatorio y entonces salir a buscar las pruebas. Y es al revés que funciona el tema. Usted le lleva la prueba al juez y le dice, mira, estas son las evidencias que me dan a entender que esa persona es el autor o cómplice de esa infracción. Autorízame a apresarlo. Claro. Pero en este caso no ocurrió así. El Ministerio Público llevó un relato sin ningún tipo de sustento, el juez lo compró, autorizó los arrestos, se ejecutaron los arrestos y en el plazo de las 48 horas no se logró recabar ninguna evidencia que fuera suficiente para someter a esa persona a un proceso penal y hubo que ponerlas en libertad. Wow. Entonces estamos ahora mismo en esa parte del proceso donde estos 2 presuntamente los autores de este crimen, supuestamente, que todavía nadie ha dicho de manera oficial que ellos han confesado incluso, más que es lo que se ha comentado rumor públicamente, entre rumores. Entonces, estamos en esta parte del proceso donde ellos han quedado libres porque no se tiene... Ellos fueron puestos en libertad. Ellos no están libres de seguir en el proceso. Eso es bueno aclararlo. Lo que pasa es que como una garantía del debido proceso, cuando una persona se le limita su libertad por la ocurrencia de un hecho, ya sea en flagrancia, o sea, que lo agarraron con la mano o lo fueron a buscar después, el Ministerio Público, que es quien representa al Estado en ese proceso, tiene un plazo de 48 horas para llevarlo al juez, para que el juez diga si lo que hay es suficiente o no. Entonces, cuando no hay nada para llevarla al juez y a usted se le pasan las 48 horas con una persona detenida, tiene que ponerla en libertad. Claro. Pero eso no quiere decir que esas personas no puedan ser responsables del hecho o que no puedan ser después sometidas a una nueva medida de coerción o que puedan ser acusadas del caso. Entonces, tuve la oportunidad de verte en otro espacio durante el día de hoy hablando sobre que los perros que se utilizaron para la búsqueda en el área, ¿dónde fue? Por Inver. No fueron perros que estaban entrenados debidamente para esa búsqueda. ¿Puedes explicar un poco sobre eso? Mira, a raíz del caso de Liz María, la única perra que quedaba en la República Dominicana realmente entrenada para a través del raft encontrar un cadáver. El raft son los rastros de olor de una persona. Tenía 12 para 13 años. Wow. Ya falleció. Entonces, al menos que de 3 años para acá se hayan entrenado perros de manera expedita, que no creo que pase así, porque el entrenamiento de un perro de esa categoría tarda 4 o 5 años. Yo no creo que hayan unidades formadas para la búsqueda de personas o cadáveres. Ese es mi criterio y esa es la información que manejo. De hecho, esa perra ni siquiera pertenece al Estado, es de un particular, o era de un particular. Imagínate si era viejita que participó en la búsqueda del terremoto de Haití. ¡Wow! Entonces, una anciana, la pobre perra. Entonces,
Wow. Por eso vemos en el día de hoy que el Ministerio Público trata de auxiliarse de otros organismos internacionales para poder resolver el tema. Justo quería entrar en ese tema. Sabemos que hoy nos levantamos con la noticia de que el FBI, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, están formando parte y ahora van a ayudar. Quisiéramos entender, por ejemplo, la última vez que supe, al menos que recuerdo de un caso así viral y conocido, que la FBI formó parte, fue en el caso de Zudinska. Que que desapareció. Pero ella era americana. ¿Por qué el interés, en este caso, tanto de la FBI como de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, entra en este caso de esta niña? ¿Es por un caso simplemente de solidaridad hacia el país por la situación? ¿Hay algo más que no conocemos? No creo que haya nada más. Simplemente que esas son los estamentos americanos que se encuentran permanentemente en territorio de la República Dominicana. Ok. Entonces, seguro le pidieron algún tipo de colaboración logística y lo están dando. No he visto ninguna información de que realmente hayan ido al lugar, etcétera. Yo lo que sé es que a mí me preocupa bastante todo el tiempo que ha pasado. Eso. Creo que ya hoy 12 días de la desaparición de la niña y cada día que pasa pone el resultado un poco más lejos. Yo leí ayer que Jenny Berenice también tomaba ya el caso y que empezaba de cero, decía uno de los periódicos, a asumirlo ella por completo. ¿Qué opinas sobre eso? En el mundo del derecho y en la realidad humana no hay magos. Las realidades se imponen a los deseos de las personas. La escena del crimen fue contaminada, ahí se metió muchísima gente. Yo no, de verdad, ojalá que la colaboración entre tanta gente preocupada por este caso pueda dar al traste con una solución que satisfaga la sed de justicia que tiene la sociedad. Pero sería una utopía pensar que todos los casos lleguen a un puerto seguro. Lamentablemente, ese hecho ocurrió en una zona muy deprimida económicamente, muy aislada, donde no hay elementos tecnológicos que te permitan aclarar la ocurrencia de un hecho. Entonces, reitero lo mismo. ¿De quién fue la responsabilidad del mal manejo que hubo en un principio para que no se obtuviera un caso que se pudiera preparar más rápido y más fuerte? Mira, poniendo los puntos sobre las IES, la Policía Nacional tiene la mala costumbre de cuando usted va y le dice que una persona está desaparecida, aplican aquel criterio de Johnny Ventura de no sé si está muerto o andaba de parranda, vamos a esperar un poquito. Entonces casi siempre te hacen esperar un tiempito más. Entonces, ¿aún en el caso de una menor como esta? Aún en el caso de una menor. Lo vimos en el caso del niño de Manabao. También. Ay, también. No apareció nunca. Un retardo injustificado de parte de la policía porque hay mucha gente que ponen a buscar gente que después aparecen. Entonces... Wow. José, mira, me surge una inquietud en el sentido de que, ok, tú acabas de explicarnos que estos dos sospechosos, o los que estaban implicados, que son los tíos de Brianna, que estuvieron apresados sin pruebas y por lo tanto tuvieron que liberarlos a las 48 horas. ¿Ellos siguen siendo parte de esta investigación? O sea, ¿hay algún tipo de restricción? ¿O ellos pueden irse a cualquier lugar de repente? La realidad es que ellos pueden moverse en cualquier lado. Oye, ¿pueden inclusive hasta salir del país? En teoría, sí. O sea, en este caso puede llegar... ¿El Ministerio Público los vaya a dejar? No creo. Porque tú sabes que el Ministerio Público de aquí, al que quiere, le pone un impedimento de salida sin autorización judicial. Entonces, ya eso lo hemos visto en otros casos y eso es una violación de derechos fundamentales. Eso también hay que decirlo. En casos como este, ¿qué tú pones por encima? O sea, ¿el derecho fundamental de dos personas o el derecho de una sociedad completa a la investigación o a esclarecimiento de la verdad? Pero el llamado siempre tiene que ser al respeto del debido proceso. Y esa persona no está sujeta a ningún tipo de restricción judicial y por lo tanto, en teoría, puede moverse con plena libertad. ¿Ahora qué? O sea, ¿cuál es el próximo paso? Ya sabemos que estas personas han confesado este crimen, no se tienen las pruebas del lugar para... Sospechamos que han confesado. Bueno, sospechamos que han confesado que han confesado haber cometido este crimen. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, ¿cuál es el próximo paso? ¿O cuál tú quisieras como abogado experto en esto? Bueno, lo idóneo sería que se logren recabar evidencias periféricas de la ocurrencia del hecho, no solamente concentrarse en la obtención material del cadáver, sino en recopilar evidencias periféricas que te den a entender que la niña falleció en esos lugares y que los responsables son esas dos personas. Esa sería... Es cierto que, me contaba una comunicadora, una colega,
que pudo conversar con alguien del ministerio del caso allá y que aparentemente la única prueba que tenían era que habían encontrado el ADN de la niña en una parte de su ropita que encontraron, no me acuerdo cuál, rosada. Bueno, pero si era la ropa de ella, tenían que encontrar su ADN ahí. No, pero aparentemente el ADN del criminal, como que era la única prueba que tenían, o eso también son rumores. Bueno, en redes sociales inclusive circuló una foto hasta el zapato de la niña. Yo no creo que hayan resultado de prueba de ADN de tercera persona en un tiempo tan breve en la República Dominicana. No me parece lógico que eso sea así. Ahora, buen punto. Otra cosa que sí dan resultados rápidos son los resultados del luminol. No sé si se han utilizado, si se utilizaron. No sé si se lograron verificar la celda de los celulares de las dos personas que están involucradas. O sea, la falta de información es lo que tiene la sociedad en este vilo, ¿verdad? Tratando de encontrar información veraz y precisa sobre cuál es el devenir del proceso. Luego de 12 días de su aparición, se integran, como hablamos, el FBI y la unidad referente en el caso. Sin embargo, hablamos de que, y se dice que caninos del FBI son los que se van a integrar a la búsqueda. Como has tenido conocimiento en ese sentido, 12 días después, ¿pueden caninos reconocer algún trazo de hacia dónde fue la niña? ¿Pudiera realmente tener algún resultado? ¿O 12 días después puede todo haber sido contaminado de manera suficiente que tal vez ya esa ayuda hoy es muy tarde? Mira, yo no quisiera decir que es tan tarde que no pueda ocurrir nada, pero sí te puedo decir que el olor de la menor debe estar regado por toda la zona porque ahí tuvieron los familiares de esa niña. Entonces eso dificultaría la búsqueda real del rastro de la niña como tal. Ahora, el rastro de un cadáver sí es más fácil para los perros ubicarlo. Entonces, si está en el ámbito o en el lugar donde ellos están buscando, porque también hay que ver cuál es la razón por la cual ellos solamente están buscando en ese lugar. Entonces, eso lo saben ellos. Entonces, recuerden en el caso de Emily Pejero que llevaron al investigador hasta el mercado público de San Francisco de Macorís, después lo llevaron al vertedero. Y la niña no andaba ni siquiera cerca por ahí. Duraron 7 días dando tumbos buscando el cadáver. Pero bueno, esperemos que la incorporación de esas unidades y la participación de la magistrada procuradora pues puedan dar traste con algo positivo del tema. José, ¿tú entiendes que en nuestro país las unidades de investigación policiales y demás, tú entiendes que están muy desfasadas? Nosotros realmente no tenemos gente capaz de llevar una buena investigación desde inicio a fin. ¿Tú entiendes que nosotros nos hemos quedado atrás en muchos años atrás? No, aquí hay muy buenos investigadores. Okay. Lo que pasa es que no están en todos lados. Entonces nosotros tenemos 32 provincias. Claro. Y a veces hay algunas que no tienen o ya se han puesto viejitos o no han sido considerados nuevas administraciones, lo que fuera. Gente, estudien eso, un nicho. Piénsenlo. Piénsenlo, ¿verdad? Claro. Sí, no, realmente, pero realmente... Mire, ya lo está diciendo, hay una realidad, señora, hace falta. En otros países, sé que cuando son cosas que se necesitan a nivel básico, se da incentivos para que personas estudien cierto tipo de carrera, sobre todo cuando se proyecta de que ya las personas que se están preparando para ocupar ese tipo de puestos, o las personas que están en ese tipo de puestos, o no son suficientes, o ya la edad está muy avanzada, pero aquí como que yo nunca he escuchado, desconozco, que se invite a que se tome este tipo de carrera. Yo siento que en un caso como este, ameritaba que los pocos expertos que pudiéramos tener en la capital fueran llevados al sitio. Yo siento que ha habido mucha negligencia. Fueron tarde. Sí. Fueron tarde. José, vamos a esperar lo mejor de este caso tan triste, porque la verdad es que, como tú dices, cada día que pasa, las esperanzas se nos van yendo, pero es algo terrible y la verdad es que es algo que pasa mucho. Niños y niñas sobre todo que perecen o que son abusados por adultos, en el 80% de hombres. Y repito, no que todos los hombres son abusadores, pero el 85%, me dio ese dato una psicóloga experta en este tema, son hombres. Socioculturalmente, ¿a qué tú crees que se deba que esto sea tan común en nuestro país? Que la niñez esté tan desprotegida. Mira, yo no soy sociólogo. No. Pero las estadísticas no se equivocan. Por ahí hay un amigo que tengo que dice que cree en Dios y en la data. Y si la data dice eso, pues así es. Yo lo que sé es que la mayoría de esos crímenes cometidos en contra de menores se dan en los entornos de los menores.
Entonces, el mensaje a la familia es que tengan sus muchachos cerca y que eso de estarlo mandando con gente para los sitios, eso nunca ha funcionado. Eso siempre ha traído problemas. Orar y pedirle a Dios que ilumine las personas que van a realizar las diligencias pertinentes para que el caso llegue a un buen lugar y que ojalá que la sociedad pueda tener una respuesta de esto. Gracias, José. Yo no te puedo despedir sin preguntarte, ya que estás aquí, ¿qué opinión te merece lo que pasó hoy cuando decidieron aplazar la audiencia del caso Jet Set y cómo todos estos sobrevivientes y sus abogados y familiares de las tantas vidas que se perdieron estaban indignados, vociferando y se han hecho muchos videos virales? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pasó hoy? Te tiramos, tú no sabías que te íbamos a preguntar, No, nadie aquí lo sabía, no pero podemos adelante. desaprovecharte. José, Claro. te tenemos un gran aprecio. Mira qué pasa. Fájate ahí. Yo tengo una opinión muy particular sobre ese caso y yo pienso que ese caso no va a llegar muy lejos. Primero porque no hay voluntad institucional de que así pase. Una muestra de eso es que la empresa propietaria de los terrenos y propietaria del negocio no fue incluida dentro de la acusación. Un hierro que Increíble. no sé cómo pasa. Y lo segundo es que la indignación que tienen esas familias solamente va a ir aumentando. ¿Verdad? A raíz de que el proceso vaya avanzando, esa indignación va a ir creciendo, hasta que algunos se cansarán, otros seguirán. Pero la realidad es que ese caso y ese proceso por donde fue llevado no va a dar el resultado ni que esperan las partes ni que espera la sociedad. ¿Quién falló ahí? La ley. ¿Desprotegió? La ley nuestra gente. no es suficiente para satisfacer una tragedia como esa. Wow. Yo siento que es tanta la indignación que la gente ni siquiera está viendo que fue la ley que falló. La gente tiene los ojos puestos solamente en ellos dos. Y en que, obviamente, el hecho es ellos son los demandantes. Pero la gente ni siquiera está viendo como la ley en sí. Es como ellos dos, ellos son los culpables. Maribel y Antonio. Entonces, sí es una realidad que la ley ha desamparado mucho el caso. Cuando se habla de la exclusión, en este caso, de lo que es la empresa, a ellos se le está acusando directamente como personas físicas, a ambos, tanto a Antonio Espaillat como a Maribel Espaillat. Sin embargo, se ¿En deja condición de qué? Se dice que es homicidio involuntario, podría Pero buscarlo. Es Aquí que está. el homicidio involuntario es Dice la violación de un reglamento o de un procedimiento que dé al traste como causa directa o indirecta de él, de un homicidio no voluntario, ¿correcto? solamente dice Entonces, imputación penal se mantiene hacia ellos dos. Entonces, si es así, si es que alguien violentó un reglamento y alguien no hizo lo que la ley mandaba y entonces eso ocasionó la muerte de esas personas, entonces, ¿por qué hay dos personas imputadas? Exacto. Porque son Entonces, los acusados de la es que negligencia como esas dos propietarios del personas local. por sí mismas no son dueñas del jet set. El jet set pertenece a una tercera persona, que es una sociedad comercial de la que estas dos personas son partes. Pero esas personas no son dueñas del jet set. Pero entonces por el eso- responsable de esos permisos, Ujú. el responsable de cumplir con esos procedimientos no es Antonio ni la señora. Wow. Es Es su la madre. sociedad comercial. La sociedad comercial. Que va más allá de ellos Y la su sociedad madre. comercial tiene unos representantes. ¿Quiénes son esos representantes? Pues eso lo dirá el registro mercantil. Creo que son 3. Están Entonces- la mamá y ellos dos, según tengo entendido, según cuando salió el caso, se Lo veía hablamos. sí, Manejo el que él dato estaba como específico, dueño, pero- ella estaba como dueño, y ellos como gerente, él como gerente, no recuerdo Entonces, ya me entendiste. Ujú. O sea, Sin embargo, si un carro causa un daño, claro. Ajá. ¿verdad? Y mata a una persona, Dios no lo quiera, el responsable es el titular del carro, ¿correcto? El propietario. Correcto, legalmente hablando, Sí. sí. Entonces, No el conductor. los dos. Ah. Los dos. Pero en este caso particular, la cosa que causó el daño Ajá. tiene un dueño. Y ese dueño no está en el expediente. Quiero entender algo. Porque José, como que sabe hay una que cosa saber. nosotros Me no perdí sabemos. ahí yo. No, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de la señora que figura como dueña, porque eso sí se llegó a hablar en un momento, Antonio Espaillat figura como gerente y muchas personas, es que eso hizo mucho eco a la hora que pasó todo lo del jet set, porque la gente decía, ¿por qué le dicen gerente cuando él es el dueño, cuando él es la cabeza, cuando él es la cara? Según tengo entendido, la madre de los hermanos
es una señora ya que tiene cierta edad avanzada, que quienes realmente estaban delante y detrás del negocio venían siendo ellos, aunque la empresa figuraba ella como propietaria. Sin embargo, ¿entiendes? Podría ser una decisión del Ministerio Público el de dejarlos a ellos directamente como los responsables para que a esta señora, que me parece que tiene más de los 90 años incluso, sí, tal vez no figure mucho dentro de esto, ya que la misma simplemente, como a veces pasa, que la gente ni se divorcia, pero no tan divorciados, pero tan separados. ¿Me entiendes? Es que una cosa es que ella sea la accionista mayoritaria de la empresa y otra cosa es la empresa como tal. El derecho de propiedad del negocio está registrado a nombre de una persona jurídica. ¿Correcto? Ya quienes sean representantes, gerentes o socios o accionistas, ya eso es otra cosa. Pero mientras tanto, el negocio, la propiedad es de un tercero que no forma parte del proceso. Y eso quien tiene que explicarlo es el Ministerio Público. La indemnización económica se ve gravemente afectada por esta decisión. ¿Usted sabe qué? Y voy a poner un ejemplo que tal vez no va a ser muy chulo. Jean Alain Rodríguez Sánchez, el Procurador General de la República, sometido por corrupción administrativa, su empresa de abogados, Yurinvest, está sometida en el proceso Medusa. ¿Por qué la de Antonio Payá no está en el expediente? Eso te lo pregunto yo ahora a ti. Eso tienen que responderlo los fiscales. Wow. Wow. Qué delicado. Cuando hablamos de la indemnización económica, quiero regresar a eso porque muchas personas fuera en el día de hoy, cuando se aplaza la audiencia, muchas de las personas hablaban de cómo le preocupaba que la empresa no figuraba porque esto podía afectar la indemnización económica que pueden recibir las víctimas. ¿Qué opinión te merece? Mira, es que no solamente para probar una reclamación por daño y perjuicio en un proceso penal, tú tienes que establecer la responsabilidad penal de los sometidos al proceso, sino que también tú tienes que probar el daño que se te ha causado. O sea, eso será una labor individual de cada querellante, de cada demandante en materia civil accesoria a ese proceso penal. Hay muchísimas víctimas que no fueron al proceso penal y fueron directamente a la jurisdicción civil a reclamar los daños y perjuicios y la compensación económica o indemnización que corresponda. La realidad es que en los casos como este y en muchos otros, cuando hay la ocurrencia de un hecho, el sistema de justicia no tiene otra forma de cómo satisfacer el daño que se ha causado que no sea con un monto económico. Correcto. Porque yo no puedo levantar los muros y devolver el tiempo para que la gente no fallezca ahí. Lo único que puedo hacer es indemnizar a las madres, a los hijos, a los hermanos, a los padres de personas que fallecieron allí. La realidad es que lo dije tal vez de manera muy sencilla en un momento, pero yo no le veo mucho futuro a ese proceso. No creo ni que vaya a resolverse rápido, ni que vaya a resolverse de la forma en que la sociedad espera. Tal vez habrá muchas personas con sentencias que no van a poder materializarlas en la realidad. Si una de estas familias, como yo conozco y seguramente tú también, te llamara para pedirte un consejo sobre esta demanda, perdieron a su única hija ahí, por ejemplo, o hay familias que perdieron 2 hijos, 2 hermanos, ¿qué tú le aconsejarías? Personas que no son millonarias, personas de una clase media, que están haciendo un esfuerzo para encontrar justicia y quizás compensación de alguna manera. Que no habrá sentencia nacida que pueda resarcir lo que ocurrió ahí. Esa es la primera premisa. Nuestra oficina rechazó más de 12 casos de este proceso. ¿Por qué? Porque no habrá resultado satisfactorio para nadie. Wow, entonces, frente a esa realidad, la recomendación es hacer lo menos traumático posible. Y desde mi óptica, lo menos traumático posible era una reclamación de carácter civil. Económica. Entonces, ya así usted no tiene que bregar con los intereses normales del mundo político y social de la República Dominicana que dan al traste con esos desaguisados como dejar el propietario del local fuera del expediente. Increíble. José Hoppelman, José Martínez Hoppelman, un destacado abogado, amigo además de la casa, gracias por estar aquí, por sacar este tiempo. Me encanta siempre tu mirada tan objetiva, tan centrada, tan pausada en temas tan delicados que nos tienen a todos en vilo literalmente, porque estamos hablando de 2 tragedias
que han movido el piso a República Dominicana, sin imaginarnos el dolor de las familias per se, tanto de la niña como de los casos del Jet Set. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te podemos seguir? Tú sabes, es el discurso. Hopelman. Gracias de verdad, cariño. Ojalá que se repita pronto esta visita con mejores noticias. Ay, sí, qué bueno fue nosotras también saber sobre todo esa parte legal, porque obviamente como hay tanta información en las redes sociales, está todo el mundo como, aparte de que está multiplicando esa información, también le están agregando. Y qué bueno que tú pudiste aquí, a través de toda, para nuestra comunidad, dar esa luz de no repetir disparates, dominicanamente hablando. Sí, es bueno distinguir entre información y datos, tú sabes. Claro. Correcto, excelente. Gracias, José Hopelman. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos en breve. Hoy también aquí vamos a hablar de la moda de los Golden Gloves, así que no te muevas.